Ok. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, señor, muchas gracias. Listo, vale, no a ti. Listo. Entonces, bueno, como les estaba contando, vamos a mostrar un poco aquí en lo que se va a tratar la charla. Primero vamos a hablar un poco de lo que es control de calidad de concreto, de los procedimientos de un control de calidad. Después vamos a profundizar un poco más en lo que es el control estadístico de calidad de concreto. Y para finalizar, pues las aplicaciones de este control estadístico. Ya que muchas veces pues los hemos visto, tal vez ustedes lo han escuchado mencionar, pero nunca saben para qué sirve. Y pues la idea de esto es ver al final sus aplicaciones, que son supremamente importantes para la producción de concreto. Entonces, para iniciar, yo quisiera mostrarles un poco lo que dice la ISO 9000 aquí en Colombia, y es una definición que me gusta mucho, y qué es control de calidad, ¿sí? Entonces, controlar la calidad de un producto consiste en evidenciar y cuantificar el cumplimiento o no de ciertos criterios y parámetros técnicos, y ojo con esto, antes, durante y después del proceso productivo, para evaluar en qué medida son satisfechos los requerimientos esperados y así poder llegar a la toma de decisiones. Entonces, es supremamente importante, esta definición no aplica solamente al concreto, la aplica para cualquier tipo de producto, pero pues es supremamente importante ver este punto, antes, durante y después del proceso productivo, con el fin de tener los requerimientos esperados y poder realizar una toma de decisiones acertada. Entonces, ¿cuáles son los controles de calidad que vemos normalmente en el concreto? Entonces, primero, arrancamos con un control de calidad de materias primas, ¿sí? Si no controlamos nuestras materias primas, va a ser muy complicado poder controlar el concreto como tal. Y esto que estamos haciendo es solamente un pequeño resumen que quiero que veamos para que ustedes se den cuenta de la importancia de cada uno de estos controles, cómo al final se ve reflejado en el control estadístico. Entonces, empezamos con un control de calidad de materias primas, donde pues hay unos planes y unos muestreos de ensayo. Después pasamos a un control de calidad de producto terminado. También hay unos planes de muestreo y ensayo. Controlamos el concreto básicamente en dos fases, que ustedes las conocen muy bien. En estado fresco, se hace una frecuencia de muestreo, se hace un asentamiento, se sacan masas unitarias, contenido de aire, revisamos el fraguado y por último, pues evaluamos unas muestras y las curamos. Y después hay otro control en estado endurecido, donde revisamos esas muestras, fallamos a la compresión o a la flexión, depende de lo que queramos medir. Y generalmente aquí, pues, soy un poco honesto, la mayoría de los clientes llegan hasta este punto. Es decir, yo hice mi muestreo, yo revisé mis materias primas, hice mis cilindros, fallé y acabé mi producción de concreto. Y pues lastimosamente no basta ahí, va un poco más. Entonces falta el control estadístico de concreto. Y pues me perdonarán los clientes que son muy juiciosos y que sí hacen todos estos controles, pero pues lo que he evidenciado personalmente es que no generalmente se hace, y el desconocimiento del control estadístico pues es mucho. O sea, las personas que hacen concreto prácticamente no conocen esto y no saben cómo aplicarlo en sus plantas. Entonces la idea de hoy es ayudarles un poco a esto. Entonces voy a ver esto rápidamente, ya que tenemos varios países invitados, pues quise poner las normas de acuerdo a las ACTM y a las ACI, ya que aquí en Latinoamérica prácticamente todas las normas de los países son traducciones de estas mismas. Entonces, cuando arrancamos con cemento. No sé si ustedes estuvieron en el webinar de hace aproximadamente un mes donde estuvo mi compañera Diana. Entonces, la norma nos pide unos requisitos de calidad para el cemento: resistencia, blame, pasatamis 325, fraguado y expansión. Y hay una que, si ustedes ven, está en otro color, que es composición físico-química, porque pues no está en la norma no nos dice que debemos evaluar la composición físico-química del cemento, pero una persona que produce concreto, un diseñador de concreto, sí debe conocer la composición físico-química del cemento para tomar unas buenas decisiones a la hora de hacer su diseño de mezcla. ¿Sí? Ahora pasamos pues a lo que es respecto a la CTM C33, vemos los requisitos de calidad de los agregados, y pues también tenemos unos componentes que debemos revisar: una distribución nanométrica, clasificar los agregados por densidad, forma y textura, cuáles son las sustancias perjudiciales para los agregados, analizar su reactividad alcalicílice álcali agregado, y no dice que sea necesario, pero conocer el origen del agregado también nos ayuda mucho a tomar decisiones a la hora de hacer la mezcla. ¿Listo? Esto yo sé que ustedes lo conocen muy bien, sencillamente estamos haciendo un repaso de lo que es un control de calidad de concreto, y al final más adelante vamos a ver por qué es importante. ¿Listo?
Entonces en el agua se me disculpan, pero les quedé viendo la CTM, no encontré la CTM que habla específicamente sobre la calidad de agua para la producción de concreto. Aquí en Colombia es la norma técnica colombiana 3459, donde nos ponen los requisitos de ácidos orgánicos, carbonatos, cloruros, pH y sulfatos. Y respecto a aditivos tenemos la ACTM 1017. Aquí también quiero hacer una aclaración. La ACTM 1017 no nos dice cuál va a ser el pH, cuál es la densidad, cuál es el color que debe tener un aditivo para concreto. Sencillamente nos habla de los tipos de aditivos para concreto que hay, que están normatizados, pero si estuvieron hace 15 días en el webinar de la ingeniera María Andrea, pues se dieron cuenta que para poder utilizar un aditivo debemos hacer una serie de pruebas y de cumplir los requisitos, analizarlo muy bien. Generalmente nos pasan la ficha técnica y nosotros lo revisamos y después cuando el producto no lo entregan, pues revisamos un pH. Lo que hacemos es verificar que el pH del producto que nos están entregando corresponde al que nos dieron en la ficha técnica. Revisamos la densidad del producto y pues que el color también sea el que esperamos. Generalmente los plastificantes son un color café oscuro y los superplastificantes son como color ámbar, que es como un amarillo muy claro. ¿Listo? Entonces, esos son los controles de calidad que debemos de hacer en nuestras materias primas, ¿sí? Entonces, cuando ya sabemos que controlamos el agua, controlamos el cementante, los agregados y los aditivos, pues podemos decir que ya podemos pasar a la segunda fase y es vamos a mezclarlos y vamos a hacer concreto. ¿Listo? Pero ahora, pues en esta segunda fase, donde viene la dosificación de concreto, me remito a la CI 318, ¿sí? Y dice, ¿cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta para hacer una correcta dosificación de concreto? La CI me habla de 3 criterios. El primero dice trabajabilidad y consistencia que permitan colocar fácilmente el concreto dentro del encofrado y alrededor del refuerzo bajo las condiciones de colocación que vayan a emplearse sin que haya una segregación o exudación excesiva. ¿Listo? Es decir, el asentamiento de la mezcla. Tengo que proporcionar esos elementos, cemento, agua, agregado y aditivos de forma tal que pueda cumplir con los requerimientos de asentamiento que me está pidiendo quien va a utilizar el concreto. El segundo es resistencia a exposiciones especiales. Entonces, es muy importante, lo hemos visto, cada vez está cogiendo más fuerza en Latinoamérica y eso me parece supremamente bueno. Y es que estamos diseñando por durabilidad. Como lo dijo Andrés Santa Cruz hace 8 días, pues la durabilidad ahorita es supremamente importante y casi que desplaza a un segundo plano las resistencias. Porque cuando diseñamos por durabilidad, pues las resistencias seguramente van a ser mucho mayores a las esperadas. Les cuento una anécdota. Hace unos 2-3 años tenía un cliente en Pereira y me llamó y me dijo, Javier, ven, ayúdame, necesito que me ayudes a hacer un diseño para un concreto tipo TREMI de 3000 PSI, pero pues la AC tiene que ser de 0,45. Entonces pues yo me reí y le dije, oiga, no, espere, es imposible que con una AC de 0,45 tengamos un diseño de 3000 PSI. Con esa AC, por bajito el concreto nos va a estar dando 5000 PSI. Entonces pues no, no va a dar 3000, entonces tienes que cotizar un concreto de 5000, no uno de 3000. ¿Sí? Porque pues, los requisitos de durabilidad son bastante exigentes y eso obliga a que el concreto tenga unas resistencias muy altas. Si no hay ninguna exposición especial, pues va al tercer parámetro que nos da aquí la CI 318 y es pues, conforme a los requisitos de ensayo de resistencia. Básicamente cuando alguien nos va a pedir concreto, nos pide 3 parámetros. ¿Sí? Primero nos va a pedir el asentamiento. Segundo, nos va a pedir la resistencia y algunas veces pues, nos especifican qué tipo de grava la requieren, grava de pulgada, grava de media, grava 3/4. Entonces, la CI dice, cuando usted vaya a dosificar las mezclas, dosifíquelas de forma tal que el producto final, el concreto, salga de esta forma. Entonces, pues después de yo saber qué son los requisitos que tengo que tener en la dosificación, pues viene como tal el diseño de mezcla. Aquí sencillamente estamos, como les dije, estamos haciendo un repaso de lo que va a ser. De todo esto, cómo se va a reflejar más adelante. Entonces, en los diseños de mezcla, pues, ya hice una caracterización de mis materias primas, las conozco muy bien, ¿cierto? Conozco el aditivo, sé cómo hace su comportamiento de manejabilidad, sé que va a tener un fraguado, mido mi resistencia AC con base a la resistencia que quiero, y todo eso lo vimos en el webinar de hace 15 días con la ingeniera María Andrea. Miro si tengo un requerimiento especial de durabilidad, el asentamiento, y así voy avanzando.
Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las gráficas que se encuentran a la derecha de la pantalla, pues pueden ver, por ejemplo, la grava, ¿sí? Los puntos, las líneas punteadas, pues nos indican los límites de la CTM C33 y la línea continua, pues es por donde está pasando el material clasificado. Lo mismo con la arena. Y en la tercera gráfica, que es la que está abajo, pues nos muestra de acuerdo a Fuller cómo se comporta la combinación de estos dos materiales. Y pues lo ideal siempre, porque no siempre se puede, y pues esto es una vaina que también tenemos que entender muy bien. Muchas veces las normas nos ponen unos parámetros que no podemos cumplir, depende de la zona en la que estemos, ¿sí? Yo si, por ejemplo, no sé, si estoy en el Amazonas y necesito hacer un concreto y la arena que está allá, pues no me cumple con los parámetros de la CTM 33, no puedo sencillamente decir, no, aquí no puedo hacer concreto, entonces por favor, mándeme a traer concreto de otro lado. Pues digamos que el diseño de concreto nos permite unas por otras, ¿sí? Al final, pues las dosificaciones tienen que cumplir estos parámetros, ¿sí? Cumplir la trabajabilidad y cumplir unos requisitos de resistencia que nos piden. Entonces, pues yo puedo jugar, tal vez si no tengo la mejor arena lo puedo compensar, es decir, si la arena que tengo allá es muy gruesa y no tiene muchos finos, pues los tendré que compensar con cemento, ¿sí? Aplicar una mayor cantidad de cuantías de cemento, que me va a costar más, sí, seguramente va a ser una mezcla mucho más costosa, pero pues vamos en función de la calidad, ¿no? Tenemos que entregar un producto de calidad y digamos que el concreto nos permite eso, ¿no? Poder jugar con las diferentes variables hasta tener el producto esperado, de la calidad esperada. En ese tema de la calidad, pues a mí me parece supremamente importante e interesante, porque si tú hablas con cualquier persona de cualquier producto, siempre te va a decir, cuando yo hablo con los clientes, te digo, bueno, ¿y tú por qué crees que te diferencias en el mercado? Y el 85% de los clientes me dicen, no, yo me diferencio por mi calidad. Entonces digo, ya pues, o sea, es curioso, no todo se diferencia por la calidad. Pues de pronto yo ahí no estoy muy de acuerdo, desde mi perspectiva, pero pues si tú miras cualquier producto, hasta un producto chino, ellos te van a decir que lo realizaron con calidad. Es decir, hoy en día cuando compramos algo, ya damos por hecho que todo tiene una calidad. Y nosotros como productores de concreto tenemos que garantizar esa calidad a nuestros clientes finales, ¿sí? Porque ya no es que yo hago esto porque yo tengo calidad, no, es que si no lo haces tú, el de al lado sí lo está haciendo, ¿sí? Y si no lo haces tú vas a tener una reclamación y creo que aquí ya todos sabemos cuánto vale una reclamación de concreto. Y todos sabemos que una de las principales funciones es tener un concreto de muy buena calidad y evitar al máximo las futuras reclamaciones. Entonces, bueno, aquí ya pasamos a los ensayos en estado fresco, de acuerdo a las ACTM. Entonces, pues, el ensayo de asentamiento es Bloom, que yo sé que ustedes también ya lo conocen muy bien, lo que habíamos visto antes, la temperatura, fraguado, contenido de aire, masas unitarias. Con esos ensayos yo voy caracterizando mi concreto y voy mirando si cumple los requerimientos que me pide el cliente. Y al final, pues, hago un control de calidad de mi producto en estado endurecido. Digamos que esas son las dos fases de concreto, estado líquido y estado endurecido. Entonces, pues, para un ensayo de compresión, de acuerdo a la CTM C39, puedo hacer un ensayo de la flexión, si lo que hice fue viga, si quiero mirar el módulo de ruptura, de acuerdo a la CTM C78. Puedo hacer el ensayo de tracción indirecta, de acuerdo a la CTM C496. ¿Listo? Y con eso, pues, yo digo, bueno, entonces, si yo tengo un concreto de 3000, pum, fallé, cumplí los 3000, cumplí el asentamiento, listo, estoy entregando un producto de calidad de acuerdo a los requerimientos que me están pidiendo. Viene otro tema dentro de mi plan de calidad que debo tener yo como concretero, y es la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces aquí pues hago un símil entre lo que dice la ACI 318 y la NTC 3318, que es la norma para producción de concreto aquí en Colombia. Entonces, pues, ¿yo cómo hago? Yo hago mi producto, lo caracterizo, pero que todo lo que saco lo caracterizo, saco, ¿cierto? Entonces, aquí ya empezamos a ver un poco de probabilidad, ¿no? Porque yo empiezo a muestrear, a escoger una muestra representativa del producto que yo estoy haciendo. Entonces, digamos, de acuerdo a la CI 318, yo debo sacar una muestra cada 40 metros cúbicos de un diseño. Es decir, si yo fundí 40 metros cúbicos de un 3006 pulgadas y después fundí 40 metros cúbicos de un 3008 pulgadas, así los dos concretos sean de 3000, pues debo sacar una muestra para cada uno de los concretos. Apenas cambio una variable, ya es un diseño nuevo, ¿sí? Y lo debo medir y debo cuantificar las resistencias, volver a caracterizar, y todo eso está dentro de un plan de calidad definido. Entonces,
una muestra cada 200 metros cuadrados de área para losas o muros, ¿sí? Es decir, una muestra cada 40 metros cúbicos y una muestra cada 200 metros cuadrados o mínimo una muestra por día. O sea, mínimo, es decir, si yo fundí solo 20 metros cúbicos, entonces hoy no hice nada, pues dice una muestra por día. La NTC 3318, pues de pronto ya nos pone unas muestras un poco más flexibles, nos dice que una muestra cada 60 metros cúbicos, ¿sí? E inclusive nos da la posibilidad que dice que si el supervisor está confiado de que solo fundiste 8 metros cúbicos, solo fundiste una Milseroy, y dice que, pues que no hay problema, que no le saque muestra, que confía ya en tu producto porque ya le ha hecho una trazabilidad a las resistencias y están bien, pues lo permite. Ya digamos que puede ser válido, o una muestra por día. Entonces, aquí va esta gráfica, es tomada y a secreto, de un libro y a secreto, y esta gráfica a mí me parece supremamente interesante, y si ustedes miran, pues el punto central dice propiedades del concreto, y si ustedes miran es cómo cada una de las variables que tenemos puede llegar a afectar las propiedades del concreto, ¿sí? Y yo cómo sé que mi concreto es de calidad, cuando yo conozco totalmente sus propiedades, y es decir, las puedo manipular, las puedo controlar, ¿sí? Si tú me pides, yo quiero un concreto que me dure 6 horas en estado fresco, porque es que me va a demorar mucho en la colocación, y yo decir, ah, bueno, listo, yo ya sé cómo hacer esas 6 horas en estado fresco. Entonces yo ya sé qué tengo que mover para que la propiedad del concreto se muera un poco más sufragado, y sin embargo, pues cumplir con las resistencias. Entonces, pues mire, si ustedes miran, aquí está como el agua, los agregados, el cemento, el aditivo. Entonces, todo eso hace parte de los componentes de calidad del concreto, los ensayos que hago, las condiciones ambientales también me pueden afectar las propiedades del concreto, el curado. Y en el curado, miren, es que me encanta esta gráfica realmente. En el curado, miren, tiempo de curado, humedad, no sé si todos controlan la humedad en el curado, y la temperatura del agua. No sé cuántos controlan la temperatura del agua en sus procesos de calidad. Supremamente importante controlar la temperatura del agua. ¿Listo? Entonces, el transporte, el tipo de mezclado, cómo queda homogéneo el concreto, el diseño de mezcla, por supuesto, la temperatura, la colocación, la compactación. Digamos que esta parte de la colocación, nosotros como productores de concreto, tal vez no vayamos hasta allá, pero para un constructor sí la colocación es supremamente importante. Si yo no hago una adecuada compactación del concreto, pues seguramente mi elemento no va a quedar con la resistencia que yo estoy esperando. Y muchas veces lo que dicen, ah, no, es que el concreto está malo, y pues no, no necesariamente es así. Y precisamente el control estadístico nos ayuda a decirle, hey, no, pero no le eches la culpa al concreto, fuiste tú, y te lo puedo demostrar con un control estadístico. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos a la segunda parte de la presentación, es el control estadístico de calidad. Digamos que esta presentación y esta parte del control estadístico lo hice con base a la norma ACI 214. Entonces, para los que la quieran leer más adelante y profundizar mucho más en los conceptos, pues ahí está. Y aquí arranco con algo que dice, ¿cuáles son las principales causas de variaciones de resistencia en el concreto? Una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque pues creo que aquí todos producimos concreto y todos dicen, no, pucha, si yo todos los días hago el mismo diseño, porque hoy me da 3200, ayer me dio 3100, mañana me va a dar 3600, hace un mes me dio 2800. ¿Por qué si yo estoy haciendo un seguimiento en mis materias primas, si es el mismo cemento, si son los mismos aditivos, o sea, ¿por qué varía tanto? ¿Por qué no tengo un 3000 siempre? Pues bueno, eso pasa, lastimosamente. Pues no podemos controlar todas las variables del concreto, inclusive en la CI 318, creo que dice que los factores que afectan la resistencia del concreto pueden llegar a ser 60, ¿sí? Incluyendo todos estos que vemos en esta gráfica. Cualquiera de estos factores, cualquiera, me afecta la resistencia. Y por más que yo tenga un adecuado control de calidad, les digo que es imposible controlar al 100% todos estos factores. Entonces es donde lo que hace el control de calidad es poder controlar en la medida de lo posible esos factores para que en algún momento uno de esos factores no lo controlemos, no me afecte tanto las resistencias finales. Entonces, pues bueno, viene este cuadro y dice, bueno, las causas se pueden dividir en dos grupos. Primero, pues las variaciones de las propiedades del concreto, que puede ser cambios en la relación agua-cemento, ¿sí? Puede ser un deficiente control de agua, puede ser no se hizo una buena corrección de humedad en los agregados,
¿sí? O los agregados están supremamente secos. Puede ser, también tiene que ver con el agua, pero pues la granulometría del agregado, la absorción. Lo que hablamos ahora, por ejemplo, una arena que es supremamente fina, por superficie específica, me va a absorber mucho más agua que una arena que no esté tan fina. Entonces, ahí ya son factores que tenemos que empezar a ver. O sea, ¿quién mide la superficie específica de los agregados, de la arena, de lo que pasa debajo del tamaño número 200? Muy poco, ¿cierto? Pues no vamos hasta allá, pero eso nos puede llegar a afectar un poco la relación agua-cemento, inclusive el blend de cemento. Tú tienes varios tipos de cementos, pero que aquí no todos seamos cemento-cements. Si yo tengo cementos con varios blend, pues un blend mucho más alto también puede llegar a hacer que me demande mayor agua. ¿Listo? Entonces, pues el contenido de aire, como ustedes saben también, el contenido de aire afecta las resistencias, me ayuda a durabilidad, pero me afecta resistencias. Entonces, en el contenido de aire hay que tener mucho cuidado y jugar con el equilibrio, ¿no? Más o menos se dice que por cada 1% de aire estoy afectando el 4 al 5% de resistencias. Entonces, cuando yo miro la durabilidad y me dice, mira, te recomiendo que tengas un aire del 7%, pues tengo que ver que ese diseño tiene 20% menos de resistencia. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces, variaciones en el transporte, colocación y compactación y variaciones en la temperatura. Y otro grupo que también puede afectar las variaciones del concreto, que son pues las discrepancias en los métodos de ensayo. Y este pues es muy común y hay que tenerlo muy en cuenta. Y es más, generalmente cuando yo tengo un proceso de producción muy controlado y soy muy juicioso en mi calidad de concreto, en los procedimientos para controlar la calidad de mi concreto, pues cuando yo tengo un error, yo lo primero que ataco es, oiga, vamos a ver la discrepancia entre los métodos de ensayo, ¿sí? No de una vez ataco a ver, ve, no es que el cemento llegó malo, no es que el aditivo, no es que esa arena está mala. Lo primero que hago es intentar ver si fue algo en el ensayo, porque en el ensayo hay algo y es el error humano, ¿no? Entonces, aquí arrancamos. Variaciones debidas a las técnicas de elaboración de las muestras. Si un cilindro lo hace una persona y otro cilindro lo hace otro, y mañana los cilindros los hace otro diferente, pues créanme que todos los cilindros van a dar diferente, que puede que los de hoy cumplan y los de mañana no, así sea el concreto de la misma calidad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. El manejo y el curado de los cilindros recién elaborados es algo que creo que nos pasa todos los días, y eso es un problema que es muy común en las obras, ¿no? O sea, si una obra coge y me falla un concreto a los 3 días y le está dando 20%, pues así yo le haya vendido una resistencia a 28, ya me genera una alarma y se asusta, y con toda razón, o sea, 20% a 3 días, peligroso. ¿Qué pasó? Y puede ser es que el cilindro estaba muy fresco, lo dejaron caer, alguien lo pateó, se microfisuró, no me di cuenta, y cuando lo fallé, pues la resistencia no dio. Entonces, el manejo de los cilindros recién elaborados, pues son bebés de 3 días, literal, los tienes que cuidar como unos bebés. Y pues el curado, acuérdense que hay un curado inicial en las primeras 24 horas, después hay otro curado en las cámaras de curado o en las piscinas de curado, no sé cómo lo hagan ustedes, todos tienen, pero pues importante revisar la humedad relativa, e importante revisar la temperatura del agua. Dicen que la temperatura del agua debe estar de 25 grados más o menos 2. Entonces, cambios en el curado, mire, variación de la temperatura, humedad variable, retraso en el traslado de los cilindros al laboratorio. Esto también pasa muchísimo, pasa más que todo en obra, no nosotros en planta, pero pues la obra también nos hace una reclamación por los cilindros de ellos. Entonces, hay que estar pendiente que ellos cumplan eso, ¿no? Ellos cogen, sacan las muestras, dejan el concreto ahí 3 días hasta que viene el carro del laboratorio y recoge las mezclas. Entonces, es un cilindro que ya lleva 3 días sin curado, y que esos 3 días van a impactar fuertemente en su resistencia. Entonces, hay que tener cuidado en eso también. Y viene, bueno, pues procedimientos de ensayos deficientes, o sea, la persona realmente no está cumpliendo las normas cuando hace la muestra, por ejemplo. El refrentado de los cilindros es pues el neopreno, que yo le hago a los cilindros con el que yo fallo, pues de pronto los neoprenos generalmente, bueno, no sé cómo esté ahora, pero yo me acuerdo mucho que los neoprenos era 100 fallas, ¿no? Un neopreno no podía resistir más de 100 fallas, inclusive tú puedes medir más o menos el grueso del neopreno, a ver cómo estaba. Entonces, si tú utilizas un neopreno y llevas un año utilizándolo, pues obviamente va a ser, recuerden que la falla del cilindro es un esfuerzo, es una fuerza que se distribuye durante una área uniforme. Entonces, si el neopreno no está bien, pues la fuerza no se distribuye uniformemente y puede hacer que el cilindro falle más rápido, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cuidado en eso. Y bueno, esos son los factores, esos son los 2 grupos de factores que hacen que haya tanta variación. Y creo que eso lo vivimos todos los días. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a entrar en tema. Entonces, el control estadístico de calidad de concreto. Entonces,
Aquí hay como unas reglas de acuerdo a la CI 214 que deben efectuarse para tener un control adecuado de calidad de concreto. Entonces, primero, deben efectuarse una cantidad suficiente de ensayos para conocer la variación real del concreto y permitir la utilización de procedimientos estadísticos apropiados para poder tener una buena interpretación de estos mismos resultados. Eso lo dice en la 6214. Para que un análisis estadístico sea representativo, debe tener como mínimo 30 pruebas o 30 muestras. ¿Sí? Es decir, que nosotros en la producción de concreto, nuestra población muestra tiene que ser 30 pruebas. Y tiene un asterisco y más adelante les voy a decir por qué el asterisco. ¿Listo? Una prueba de resistencia promedio de todos los cilindros son, o sea, cada prueba de resistencia como mínimo es el promedio de 2 cilindros, si son cilindros de 6 por 12 pulgadas, o el promedio de fallas de 3 cilindros si son de 4 pulgadas de una misma edad. Es decir, si yo voy a hacer un control estadístico de todas mis resistencias a 28 días, pues cada uno de los resultados a los cuales más adelante vamos a ver, a los que la norma se refiere, no se refiere a la falla de un cilindro, sino se refiere al promedio de la falla de 2 cilindros, si son de 6 pulgadas, o al promedio de 3 cilindros, si son cilindros de 4 por 8 pulgadas. ¿Listo? Y pues viene como la premisa de este control estadístico, y esto no es una premisa solamente para las resistencias, esto es una premisa en general para todos los materiales de construcción, y los que también aquí hacen asfalto, y los que también aquí trabajan en geotecnia, suelos, han visto el tema del Proctor, pues saben que es así, ¿no? Entonces, todo este control estadístico parte de una premisa, y es que las resistencias de concreto tienen un patrón similar a una distribución normal de frecuencia, lo que es conocido como la campana de Gauss. Entonces, pues ahí abajo vemos la campana de Gauss, donde tenemos una frecuencia de repetición de los resultados y una resistencia a la compresión en el eje X. Entonces, ¿qué tiene la campana de Gauss de particular, aparte de la forma que estamos viendo? Y que es supremamente importante que lo sepamos, es que la moda, que es el dato que más se repite, la media, que si yo utilizo los datos de forma uniforme de menor a mayor, pues el dato de la mitad es la media, y el promedio de los datos, todos son generalmente el mismo número, y está en toda la mitad de la campana. ¿Sí? Entonces, basándonos que la resistencia va a tener ese comportamiento, es que se genera ese control de calidad estadístico. ¿Vale? Entonces, si ustedes miran abajo, pues está la curva, y quisiera que vieran un poco esto. Aparece un signo que es un sigma, que significa desviación estándar, y dice 68,27%. Generalmente las distribuciones normales dicen que en ese parámetro de la curva se acomoda el 70% de la población, o sea, de toda la muestra, y en adelante, si ustedes ven donde dice 2 sigma, cada uno de los lados dice que durante esos 2 sigmas se acomoda el 95,45%. Es decir, que lo que está fuera de esas líneas apenas puede llegar a ser el 2% a cada uno de los lados, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Sobre este modelo es que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante. Entonces, el control estadístico de calidad. Entonces, funciones estadísticas. Pues la primera función que vamos a ver es promedio. Y pues esta sí es, creo que la manejamos a diario. Es que este promedio es sencillamente la suma aritmética de todos los resultados de resistencia sobre el número de datos analizados. Fácil. Si yo tengo 2 datos, pues es el promedio de 5 y 7. ¿Cuánto es? Bueno, 6,5, ¿cierto? Listo. Entonces, después vamos a ver otro factor que es desviación estándar. Y este ya es un poco más enredado. Voy a leer la definición aquí tal cual como está en la ACI y ya les voy a explicar un poco mejor qué es. Realmente me da un poco de risa cuando ponen estas definiciones en las normas porque, pues no sé, como que en vez de realmente explicarte qué es la desviación estándar, como que te confunden un poco más. Entonces dice, la raíz cuadrada es el promedio de la suma de los cuadrados de las desviaciones de las resistencias. Respecto a la resistencia promedio, dividido entre el número de pruebas n-1. La razón de dividir n-1 es porque es el número de datos limitado y generalmente debe ser 30 o más. Recuerden que lo que vimos ahora es que para que un análisis estadístico sea representativo, tener al menos 30 pruebas. Entonces, pues por eso n debería ser al menos 30. Entonces, un poco enredado, ¿no? ¿Qué es la desviación estándar? Yo sé que ustedes también, muchos conocen qué es la desviación estándar. Pero para hablar un poco más fácil, y me vuelvo aquí a esta campana de Gauss que vemos en la parte inferior de la pantalla,
Pues la desviación estándar sencillamente es una medida de dispersión y me mide qué tan dispersos están los datos, ¿sí? Entonces la desviación estándar me mide es qué tan dispersos están los datos respecto a la media y está cogiendo no habla del total de los datos, sino aproximadamente del 70% de los datos. Entonces la distribución de ese 70% de los datos, con esta fórmula calculo la dispersión del 70% de esos datos respecto a mi promedio. Entonces la campana de Gauss puede darse de diferentes formas. Me gustaría que vieran aquí en la pantalla, en la parte izquierda, en el inferior, dos campanas de Gauss diferentes, ¿sí? Entonces hay una campana que es la roja, ¿sí? Que si ustedes ven viene un poco más puntúa, muy parecida a la que vemos normalmente, y pueden ver una campana de Gauss azul, que es un poco más alargada. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que debe ser una correcta distribución del concreto, de la resistencia del concreto? Entonces, pues, efectivamente, como las campanas normalmente es la roja. ¿Qué pasa con la campana que es un poco más alargada? Quiere decir que el rango de la desviación estándar, donde la desviación estándar a cada uno de los lados respecto al promedio, toma el 70% de los datos, va a ser mucho más larga. ¿Sí me entienden? Y al ser mucho más larga, pues quiere decir que hay una mayor distribución de las resistencias. Lo que queremos no es eso, lo que queremos es que las resistencias estén muy pegadas al promedio, no que estén regadas por todo lado. Porque ¿qué nos sirve decir que yo hago un buen concreto si hoy el concreto me da 5.000, mañana me da 3.000 y la semana que viene me da 10.000? ¿Sí? ¿De qué me sirve tener esas distribuciones alocadas? No me sirve nada. Yo que quisiera que todos los días me diera 5.000. No lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Pues yo creería que ahora y durante esta década, o bueno, por lo menos a mitad de esta década, va a ser muy difícil llegar a esa tecnología. Creería que como avanza todo, pues más adelante lo podamos llegar, pero en este momento es imposible lograr que todos los días yo tenga un concreto que me dé la misma resistencia. ¿Por qué? Porque acuérdense los factores que vimos antes, es imposible yo poder controlar todos los factores. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un poco más de funciones estadísticas. Estas son funciones estadísticas normales y lo que vamos a ver más adelante es cómo aplicamos esto en concreto. Entonces viene el coeficiente de variación y el coeficiente de variación sencillamente es otra medida de dispersión que va en función de la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, como les dije, es la distancia que hay entre el 70% de los datos y la media, ¿sí? ¿Y en qué función va? Pues en este caso, como estamos hablando de resistencias, pues va en resistencias, en las unidades de las resistencias. Es decir, la desviación estándar sea en kilogramos centímetro cuadrado, en megapascales o en PSI. Si nosotros vemos aquí el coeficiente de variación, se da ese porcentaje. Sencillamente es la desviación estándar sobre la media. Tenemos la ventaja de que la media es igual al promedio para el análisis de la curva normal. Entonces, pues, sobre el promedio multiplicado por 100. Sencillamente el coeficiente de variación nos ayuda a ver la desviación estándar un poco más clara, ¿no? El 8%. Tengo el 70% de mis datos está distribuido en 8% respecto a la media. ¿Listo? Ya con eso puede ser un poco más fácil de entender cuál es este rango de distribución de los datos. Bueno, hablando de rangos, aquí hay otra función estadística que se llama rango, y esta también me parece chistosa la definición. Dice, función estadística que se obtiene restando el menor de un conjunto de números del mayor de este conjunto. Entonces, sencillamente es que yo tengo dos datos, ¿sí o no? Recuerden que cuando yo tengo un resultado, es el promedio de 2 cilindros, si son de 6 pulgadas, o de 3 cilindros, en caso de que sea de 4 por 8 pulgadas, ¿cierto? Entonces el rango sencillamente va a coger el dato mayor versus el dato menor, si son 2 cilindros, y si son 3, pues el mayor y el menor de los 3, y los va a restar, y ese va a ser el resultado. O sea, me va a medir la diferencia entre 3 cilindros de una misma muestra que se fallaron a una misma edad. Ese es el rango. ¿Listo? ¿Y para qué me sirve ese rango? Para calcular algo que se llama variación en la prueba. Entonces recuerden que cuando vimos, y pues me voy a volver un poco para que ustedes lo recuerden, cuando vimos esta tabla, que cuáles son las principales causas de variación en la resistencia, lo vimos en dos grupos. Un grupo que son variaciones en las propiedades del concreto y otro grupo que son discrepancias en los métodos de ensayo. Entonces el control estadístico va a atacar esos dos grupos, ¿sí? El primer grupo de variación de las propiedades del concreto lo va a atacar con esta desviación estándar y con este coeficiente de variación. Y a partir del rango, lo que va a hacer el control estadístico es atacar el segundo grupo, la discrepancia entre el ensayo. Entonces, mire, al medir el rango, que es la diferencia entre dos cilindros, pues teóricamente, ¿qué sería lo ideal, no?
Pues si yo tengo dos cilindros que saqué, por decirlo así, de la misma carretilla, ¿sí? El mismo día, la misma persona, y las fallo al mismo tiempo, pues los dos cilindros me tienen que dar 2.500 PSI, ¿no? Pero tristemente no es así. Entonces uno me dio 2.500 y otro me dio 2.400. Una diferencia siempre PSI. Puede ser poco, puede ser mucho, pero generalmente no son iguales. Hay una diferencia. A esa diferencia la vamos a llamar rango. Y también vamos a medir la desviación estándar dentro de la prueba y vamos a calcular un coeficiente de variación dentro de la prueba. ¿Y qué es medir la desviación estándar? Pues está medir la diferencia entre los resultados individuales de los cilindros, porque eso también puede indicar si la persona que está haciendo el muestreo no lo está haciendo de forma correcta. Entonces, la desviación estándar, ¿cómo la podemos calcular? Esta es una desviación estándar diferente, entonces dice 1 sobre 2. Entonces, ahí paro y ¡pum!, me remito a la tabla que está en la parte derecha. Entonces dice, factores para calcular la desviación estándar dentro de un ensayo. Fuente NTC 2275 o para las personas que nos acompañan en otros países, la pueden encontrar en la CI 214. Entonces, ¿esto de qué depende? Pues del número de cilindros que voy a hacer. Recuerden que si es un concreto, si yo tomo las muestras y saco cilindros de 6 pulgadas, puedo tomar 2. Si es de 4 pulgadas, puedo tomar 3. Entonces me dicen, Javier, una pregunta. Si tengo cilindros de 6 pulgadas, pero quiero tomar 3 cilindros para 28 días, ¿lo puedo hacer? Pues claro que sí lo puedes hacer. Es más, la norma te invita a hacerlo y te dice, mire, si usted ve, el parámetro que realmente utilizamos para la desviación estándar dentro de la prueba es 1 sobre D2. Es decir, entre más grande D2, más pequeño va a ser la desviación dentro de la prueba. Entonces, lo que nos invita la norma es, si quiere, coja 10 cilindros y fállelos todos a una sola edad y mire la diferencia entre esos 10 cilindros y yo le voy a ayudar con el D2. O sea, yo le voy a ayudar a que la desviación sea mucho más pequeña. Entonces, el problema es que no tenemos la paciencia para sacar esos 10 cilindros, ¿sí? Pero pueden hacer el ensayo. Si ustedes utilizan normalmente 2 cilindros a fallar a 28 días, empiezan a hacer la prueba, a utilizar 3, 4 cilindros y se van a dar cuenta también qué tan eficiente, qué tan efectivo y qué tan bueno es su control de calidad de concreto, ¿no? Porque con 2 cilindros muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, bueno, 1 sobre D2, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Entonces, 2 cilindros, fallé 2 cilindros a 28 días, 1 sobre 2 es 0,8865 y eso lo multiplico por el rango. Y el rango ya dijimos que eran 100 PSI. Hicimos un ejemplo con PSI. Entonces, pues ahí calculen ustedes cuánto es la desviación de la prueba y el coeficiente de variación dentro de la prueba, pues es sencillamente esa desviación estándar sobre la media, que es igual al promedio, multiplicado por 100. ¿Listo? Ya el coeficiente de variación es el mismo coeficiente de variación como cálculo, solo que para calcular el coeficiente de variación de las propiedades del concreto y el coeficiente de variación dentro del ensayo, pues utilizo la desviación estándar calculada con los resultados y la desviación estándar que calculé con el D2. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿se acuerdan que yo cuando les dije que necesitamos mínimo una muestra de 30 datos y les puse un asterisco? Bueno, entonces aquí les digo por qué el asterisco. Entonces, cuando no se cuenta con los datos suficientes, 30 datos, la desviación estándar debe calcularse con un factor de modificación. Es decir, ¿qué nos está diciendo la norma en pocas palabras? Si tú no tienes los 30 datos para tener una muestra representativa y calcular un control estadístico, te voy a dar un chance, coge 15. Pero el resultado que te haya dado la desviación estándar, le haces un factor de mayoramiento, como lo dirían mis amigos los ingenieros estructurales. Vamos a hacer un factor de seguridad, como lo dirían los ingenieros geotecnistas. En este caso, 1.16, perdón. Si son 20, si yo no tengo 15, tengo 20 muestras, no tengo 30, tengo 20, ok, listo. Voy a darle un factor de seguridad de 8%. Tengo 25, 3%. Tengo 30 muestras o más. Obviamente, entre más muestras, mejor puedo calcular una desviación estándar más representativa de la población y puedo tener resultados que al final me ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces, 30 más, ok, listo. Si tienes 30, la desviación estándar es la que es, no tienes que tener ningún factor de mayoramiento. Aquí dicen, ok, vale, pero no tengo ni siquiera 15, tengo 5 resultados, tengo 10 resultados. Entonces, una desviación estándar te dice, no señor, con menos de 15, si no hay nada que hacer, es decir, mínimo 15, ya menos de 15, nos remite la tabla 5.3.1.1 de la .2 de la ACI 318 para los que estamos en Colombia. La ACI 318 es el equivalente a la NSR10. Ya vamos a ver qué dice esa tabla, pero vamos a seguir entonces con lo que es la desviación estándar.
Entonces, ¿a qué nos está llevando todo este control estadístico? Pues dicen, oiga, sí, muy bacano, ya vimos qué es desviación estándar, qué es coeficiente de variación, ya sé qué es el rango, ¿y eso qué? Entonces, ya aquí va a empezar a coger un poco más de forma. Entonces, mire, dice, siempre existe la probabilidad de que algunos resultados de resistencia sean inferiores a F'C. Creo que aquí todos sabemos que es F'C, pero igual, para refrescarles la memoria, el F'C es nuestra resistencia nominal o la resistencia que vendemos. Yo también la llamo a veces la resistencia comercial. La resistencia que yo vendo en el papel, 3.000, 4.000, 5.000 PSI. Sin embargo, no es posible especificar fácilmente una resistencia mínima, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ACI. Entonces dice, de acuerdo a la CTM C39, establece diferentes criterios al respecto de cuál es la probabilidad aceptada de los resultados de resistencia que caigan por debajo de esta resistencia comercial o de este F'C. Tengo que revisar muy bien cuáles son los criterios de probabilidad aceptada de estos resultados. Entonces aquí dice, por lo tanto, la resistencia promedio del concreto debe ser superior a F'C. Creo que hasta ahí es obvio. Es decir, la resistencia de diseño, cuál es la función de desviación estándar y la probabilidad de que los resultados caigan por debajo de F'C sean mínimos. Ahí complemento un poco para que sea más claro. Entonces nos propone las siguientes ecuaciones. ¿Qué está pasando acá? Bueno, voy a decir esto en palabras un poco más coloquiales o criollas, como diríamos en Colombia, es, oiga, usted vende un concreto de 3.000 PSI, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para que todos sus concretos siempre den 3.000 PSI? O mejor, no sabemos que no podemos hacer que den 3.000 PSI, pero jamás den debajo de 3.000 PSI. Dice, uy, es muy difícil saber. Entonces, tenemos que acudir a la probabilidad. Y por eso se inventaron este control estadístico de concreto. Porque sencillamente esta distribución normal nos ayuda a calcular unas probabilidades. Entonces, como cualquier modelo probabilístico, sale de una función estadística. Entonces dice, por lo tanto, pues para tener una resistencia promedio del concreto que sea superior a mi resistencia nominal, es decir, a mi resistencia de diseño, pues debo tener en cuenta esta probabilidad de que los resultados no caen debajo de 3.000 PSI. Entonces, sacamos la siguiente ecuación, F'Z sub R, ¿sí? Ya tenemos un nuevo término, creo que también la mayoría lo conocen, nuestros amigos estructurales también lo deben de conocer muy bien. Sencillamente le vamos a llamar el F'C de diseño o la resistencia a diseñar. Tiene que ser igual a F'C, o sea, mi resistencia comercial, más T por la desviación estándar. Entonces, que ya lo vamos a ver. Y por el otro lado dice que la F'Z sub R debe ser igual a F'C sobre 1 menos T V. Dicen, fue pucha, o sea, ¿qué pasó? O sea, antes ya nos estábamos enredando un poquito con desviación estándar, ahorita me metieron T, me metieron V, pero no se preocupen, no se preocupen. V sencillamente es el coeficiente de variación. Y pues la resistencia promedio requerida es la resistencia de diseño. Y la F'C es la resistencia nominal. Otra vez aclaración. F'C sub R resistencia de diseño, F'C es la resistencia nominal. Y T es una constante que depende de la proporción de ensayos que pueden caer por debajo de F'C. Es decir, lo vamos a ver de una vez, es decir, ¿qué posibilidad tengo de que todos los resultados me den por encima de 3.000 PSI? Entonces la norma es clara, dice, venga, sinceramente, pues es que yo pedirte que ningún resultado te dé por debajo de los 3.000 PSI, te estoy pidiendo mucho o te va a valer mucho, porque se puede hacer, pero cuesta. Y pues al final eso es un negocio y tenemos que optimizar, tenemos que ser eficientes y eficaces. Entonces, te va a costar, entonces te voy a dar un chance, te dice la norma, los entendemos, les vamos a dar un chance. Entonces vamos a dejar una probabilidad de que una de cada 100 muestras salgan. ¿Sí? Pueden haber sido más duros, ¿no? Pueden haber puesto esta de que una de cada 741 muestras esté por debajo. Bueno, nos dieron una en 100. No me parece tan mal tampoco. Entonces dice, quiere decir que dentro de los límites de la probabilidad, dentro de los límites de la campana de Gauss, no sé si se acuerdan de la campana de Gauss inicial, donde decía desviación estándar, 2 veces desviación estándar, y el 95% de los datos caen ahí. Aquí lo que dice es que el porcentaje de ensayos que van a estar dentro de ese 2 veces la desviación estándar va a ser el 99% de los datos, es decir, solo tengo una probabilidad de 0,5%
0,5% que cada uno de los datos salga por los lados. ¿Listo? Importante tener eso, no sé si fui claro con la explicación. Ya más adelante cuando veamos la aplicación de pronto va a ser un poco más claro para ustedes. Entonces, viene ese T. Me están preguntando qué es T. Pues T es una constante sencillamente que es igual a 2.33 para que uno de cada 100 datos no esté por debajo de la resistencia de 3000, que es la resistencia comercial que yo estoy vendiendo. ¿Listo? Entonces dice, siempre que el promedio de número n de ensayos consecutivos esté involucrado en la especificación, la ecuación 1a, que es la que estamos viendo acá, se modifica de la siguiente manera. Si ustedes ven, lo que va a hacer es que va a quedar la desviación estándar, se va a dividir sobre la raíz de n. Y ya sabemos que t es una constante igual a 2,33, de acuerdo a lo que nos dice la ACI 318 y a la probabilidad que saca la ACI y nos normatiza, de que tenemos un chance de que uno de cada 100 cilindros dé bajo nuestra resistencia comercial. Más de eso, estamos incumpliendo la norma. ¿Listo? Entonces, hasta ahí espero que estemos claros. Entonces sigue. Entonces dice, la ACI 318 establece que el concreto debe dosificarse y producirse para asegurar una resistencia que minimice la frecuencia de resultados por debajo de mi resistencia comercial, en este caso 3000 PSI. Por lo tanto, la ACI 318 utiliza dos criterios para generar esta resistencia de diseño. Claramente, si yo necesito un concreto de 3000, pues no voy a diseñar un concreto de 3000. Como lo hemos visto en las gráficas anteriores, pues un concreto de 3000 necesito que sea superior a mi resistencia comercial. ¿Sí? O sea, si yo tengo un concreto de 3000 y diseño un 3500, pues tengo una probabilidad menor de que me dé alguna de las muestras por debajo de 3000. Sencillamente es eso lo que está haciendo, pero utilizando muchas fórmulas de probabilidad y funciones estadísticas. Entonces dice, la probabilidad de que promedio de que 3 pruebas consecutivas, ojo a esto, la probabilidad de que el promedio de 3 pruebas consecutivas sea inferior a F'C debe ser 1 en 100. Por tanto, T es igual a 2.33 de la tabla anterior. Reemplazando en la ecuación 2 tenemos este criterio expresado de la siguiente manera. F'C más 1.34 por la desviación estándar. Me dicen, oiga Javier, ¿cómo así? Si teníamos un 2.33, ¿a qué nos pasamos al 1.34? Está muy fácil. Sencillamente, si ustedes cogen raíz de n y tomamos n como el número de datos, como el número de cilindros que se van a fallar ahí, tenemos que calcular lo siguiente. Entonces dice, mire, la probabilidad de que el promedio de 3 pruebas consecutivas sea inferior a F'C. Nos dice 3 pruebas. Recuerden que una prueba es el promedio de 2 o de 3 cilindros. Entonces dice 3 pruebas consecutivas. El resultado del promedio de esas 3 pruebas no puede estar por debajo de 3000 PSI. Estamos haciendo un ejemplo acá con 3000 PSI. Eso aplica para todas las resistencias, pero lo estamos haciendo con 3000 PSI. Entonces, en este caso, en esta fórmula número 2, pues raíz de n va a ser raíz de 3. Y si ustedes cogen 2.33 por raíz de 3, les va a dar ese 1.34. Entonces la primera fórmula queda así. La resistencia de diseño es igual a la resistencia comercial más 1.34 por la desviación estándar. Es decir, que la desviación estándar es la que me va a decir cuál debe ser mi factor de seguridad. Y el segundo criterio que nos da la ACI 318 es la probabilidad de tener resultados individuales inferiores a F'C menos 35 kilogramos. Entonces, ojo que quiero hacer una aclaración supremamente importante y es, en el primer criterio vemos la probabilidad de que el promedio de 3 pruebas consecutivas, estamos viendo, si yo fallo 2 cilindros, una muestra de 6 cilindros, ¿no? Entonces, el primero, el segundo, el tercero, no me den inferior a mi resistencia nominal o comercial. Y 2, la probabilidad de tener resultados individuales, es decir, ya miro cada una de las muestras, que es el promedio de 2 cilindros, inferiores a F'C menos 35 kilogramos centímetro cuadrado, debe ser menor de 1 en 100, por tanto, T, que es igual a 2.33 de la tabla anterior, reemplazando este criterio en la ecuación tenemos este siguiente criterio expresado así. El F' de diseño va a ser igual a la F'C nominal menos 35 más 2.33 por la desviación estándar. Entonces quiero que, pues, hacer aquí un poco de énfasis porque las fórmulas tal vez nos puedan enredar un poco, pero el primer criterio va en función de una probabilidad de 3 resultados consecutivos y el segundo criterio va en función de una probabilidad de resultados individuales. ¿Listo?
Supremamente importante tener eso en claro. Por lo tanto, de acuerdo a los anteriores criterios, la ACI 318 establece que el concepto a la especificada debe cumplir simultáneamente. Digo que esto sí me encanta, simultáneamente, no uno de las dos, sino simultáneamente. Si no cumplir los dos parámetros, quedó mal hecho y quiere decir que mi control de calidad es malo y quiere decir que voy a tener una reclamación de concreto, quiere decir que debo gastar plata en mi concreto. Entonces, primero, que los promedios de todos los conjuntos de 3 pruebas consecutivas, a lo cual vamos a llamar promedio móvil, de ensayos de resistencia iguale o exceda el valor especificado de F'C. Es decir, nunca el resultado de 3 pruebas consecutivas, cada prueba es el promedio de 2 cilindros, vaya a ser inferior a mi resistencia nominal. Y el segundo criterio es que ningún resultado individual de las pruebas de resistencia, promedio de 2 o 3 cilindros, sea inferior a F'C menos 35 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Listo? Es decir, y ojo con esto, y esto es supremamente importante, y nosotros como productores de concreto debemos tener muy en cuenta estos criterios de la ACI 318 y aquí en Colombia la NSRIS. Es decir, que si yo tengo un resultado individual que tenía que darme 210 kilogramos centímetro cuadrado, la norma era kilogramos centímetro cuadrado, que es equivalente a 3000 PSI, quiere decir que 35 kilogramos centímetro cuadrado, que es equivalente a 500 PSI, puedo estar por debajo de él. Es decir, si yo tengo un resultado que me dio 2500 PSI, bueno, no nos vayamos a Tintin, vamos a ponerlo, 2600 PSI. Entonces, pues pucha, cogí una muestra, fallé los 2 cilindros y me dio 2600 PSI. Ya, se acabó el mundo, tengo una reclamación. No, la norma dice, bueno, te dio 2600, el límite son 2500, cumples. Ahora, haga chulito para que las siguientes 2 muestras, la muestra de atrás y la de adelante, la muestra anterior y la de adelante, porque es un promedio móvil, el promedio de 3 muestras, sean bastante altas y le jalen que el promedio de las 3 sea igual al F'C. Puede haber otro caso en que una muestra me dio 2000 PSI, yo vendí un concreto de 3000 y me dio 2000 PSI, y la muestra que sigue me dio 4000 y la de atrás me dio 4000. Eso al final me va a dar por encima de 3000, ¿cierto? El promedio de esas 3 muestras me va a dar por encima de 3000. Sin embargo, pues la norma dice, no, mínimo 2500, o sea, no sea conchudo. Entonces, pues ahí no vamos a cumplir. Por eso era importante los 2 criterios al mismo tiempo. Porque la norma no es que flexibilice las resistencias, y esto es algo que yo muchas veces hablo con los clientes, es, venga, no se ponga cuando usted haga un contrato de construcción, sencillamente remítase a lo que está en la norma y ponga que los criterios de aceptación y evaluación de su concreto sean los que están en la NSRIS o en la ACI 318, porque eso es lo que vale, ¿sí? O sea, no vale que si te da 2800 PSI tengas que demoler la estructura, no. O sea, hay una normativa, y la normativa es clara y sabe que hay una probabilidad de que así tú hagas todo tu procedimiento, todo lo que hemos visto hasta ahora. Hiciste todo un control de calidad de materias primas, hiciste un control de calidad en estado fresco, hiciste un control de calidad en estado endurecido. Cuando estás haciendo tu control estadístico te das cuenta que una de las resistencias te dio 2800 PSI. Pues no está mal, la norma te permite, te da esa flexibilidad, porque es que es muy complicado poder siempre tener el mismo resultado, porque tenemos tantas variables que no las podemos controlar. Entonces, por eso nos tenemos que ir a las normas, y pues la ACI lo establece, o sea, no me lo estoy inventando yo, no lo dice Cemex, lo dice la ACI, y pues la ACI 318 es la base con la que se hicieron todas las normas de sismoresistencia a nivel Latinoamérica. Entonces, pues léanla, búsquenla, y pues esto es una de las armas que nosotros como concreteros tenemos para defender nuestros procesos de calidad. Quiere decir que si yo tengo un concreto de 2800 PSI, no quiere decir pues que estén cumpliendo calidad, y tampoco puede decir que yo le apunte todo el tiempo a tener resistencias por debajo de eso, pero tenemos un chance, ¿no? Y el chance también, la idea, y si lo estamos haciendo bien, lo que nos dice la norma y lo que nos dicen las fórmulas, es que si llega a pasar, pues va a ser una probabilidad de 1 de cada 100 muestras, ¿no? No va a ser algo de todos los días. Pues también tengan en cuenta, digo, si ya tengo 3 muestras seguidas que me están dando por debajo de 2500, pero los promedios de los lados lo están salvando, pues preocúpate, porque pues eso tampoco está bien. ¿Listo? Y pues aquí estoy cogiendo esta gráfica de un libro que se llama Concreto Simple, del profesor Gerardo Rivera de la Universidad de Cauca. Un libro súper bueno, lo recomiendo muchísimo a todas las personas que quieren saber un poco más de concreto desde cero, o sea, casi que el libro debería llamarse Concreto para Dummies. Bueno, se llama algo parecido, Concreto Simple. Pero bueno, el profesor Rivera nos muestra esta tabla que me encantó y dice, de acuerdo al coeficiente de variación, ojo, no está hablando de desviación estándar, está hablando de acuerdo al coeficiente de variación de su diseño,
Aquí yo le puedo decir más o menos cuál debe ser el factor de seguridad y su F' de diseño. Entonces, por ejemplo, él dice, vamos a seguir con nuestro caso del concreto de 3000, 210 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces dice, venga, si yo tengo un coeficiente de variación del 10% y tengo que hacer un 210, me dice que más o menos tengo que diseñar un concreto, así por encimita puedo leer de 245, 248 centímetros cuadrados. Ahí tengo que hacer una interpolación. ¿Listo? Pero si yo tengo un concreto de 210 y tengo un coeficiente de variación del 15%, que eso es muchísimo, me va a decir, bueno, entonces tienes que diseñar un concreto de 270 kilogramos centímetro cuadrado, ya casi los 4000, 1000 PSI por encima. Y todos los que hacemos concreto aquí sabemos que 1000 PSI por encima cuestan mucha plata. O sea, 1000 PSI nos cuesta y no queremos que nos cueste tanto. Y pues me parece interesante también que miren la tendencia de la gráfica. Entre más alta la resistencia, si todos miran, llega un punto en que la gráfica, la pendiente crece mucho más. Llega un momento que ya de ahí para adelante dice, no, ya ahí para adelante, si usted, por ejemplo, tiene un concreto de 210 y tiene un coeficiente de variación superior al 17%, ya ni se mate haciendo control estadístico, o sea, se va a la máxima. ¿Listo? Y aquí viene pues lo que habíamos hablado desde el principio y son pues las aplicaciones del control estadístico. Y bueno, ¿para qué me sirve toda esta carreta que acabamos de ver? Todos estos ejercicios, todas estas fórmulas que nos acaban de explicar. Pues bueno, nos sirve para esto, para evaluar la planta. ¿Cómo es tu producción? Bueno, el control estadístico te dice cómo es tu producción. Entonces, pues la ACI 318 nos dice esto. Procedimiento recomendado para la evaluación de resultados de ensayos de resistencia del concreto. Entonces, aquí se los dejo. Entonces dice, bueno, ya sabemos que nosotros evaluamos todo de acuerdo a dos grupos, ¿no? Un grupo que vamos a ver, digamos, las propiedades del concreto y un grupo de variaciones dentro del ensayo. Entonces, en el primer grupo, esta tabla de la ACI 318 nos dice, oiga, primero vamos a medirle la desviación estándar de su planta. Aquí lo miden megapascales o PSI. Entonces dice, y pues también ahí lo puede sacar de una vez en kilogramos centímetro cuadrado, prácticamente es megapascales por la gravedad, por 9,8 lo pueden aproximar a 10. Entonces, ensayo de construcciones en general. Entonces, mi desviación estándar es excelente cuando está por debajo de 2,5 megapascales. ¿Listo? O 350 PSI o 25 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Y si yo hago un concreto de 210, va la resistencia promedio de diseño ya sabemos que tiene que estar por encima de 210. Es decir, si yo hago un concreto de 210 y le voy a poner ese 25, te lo vamos a dejar en 235, el 70% de los datos, de acuerdo a lo que vimos del control estadístico, va a estar en ese rango de 25, es decir, el 70% de los datos me va a dar 3000, pero va a haber un 30% de los datos que hay una probabilidad de que por debajo del 3000, entonces pues yo sigo corriendo para allá. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, si tengo 2,5 megapascales o 350 PSI, tengo una excelente desviación y te dice, oye, muy bien, sigue así. Si tengo 357 a 500 PSI, bueno, está muy bueno, sí, está bien, puedes mejorar más, puedes seguir mejorando, pero pues está bien. Ya bueno, para mí no es tan bueno. Si ya son de 500 a 570 y una desviación de 500 PSI es bastante. Quiere decir que hoy me dio 3000 y mañana me da 3500. Eso es una desviación considerable. Entonces, una desviación de 500 PSI es buena, regular, o sea, no, ya tienes que mejorar, estás mal. Si te es aceptable, ya estás en la mala. O sea, yo no sé ni por qué la traducción. Bueno, la traducción en inglés también es así, pero ya aceptable, ya estamos muy mal. Y si tienes una desviación por encima de los 700 PSI, ya hacer concreto no es lo tuyo, o sea, dedícate a otra cosa. Cuando ya miramos las variaciones dentro del ensayo, ya atacamos el segundo grupo, que hablamos al principio. Entonces ya te dice, eso bueno, para aclarar de una vez, eso es ensayo de construcción en general. Hay unas mezclas de laboratorio que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando vamos a empezar a hacer una validación, una homologación de los aditivos. Pues en esas mezclas la norma es mucho más dura, ¿no? O sea, ya no te vale 300 PSI, ya son 200 PSI, ¿sí? Y ya te dice, si tienes una desviación estándar 357 PSI en unas mezclas que hiciste en laboratorio, donde estás controlando humedad, peso, todo,
casi que al gramo, no, ya también nos sirves para hacer mezclas, chao. Entonces, esos son como los dos criterios, ensayos de construcción en general y mezclas de ensayo en laboratorio. En el laboratorio, muy finos. Y bueno, vamos ahora sí al segundo grupo, que son el grupo de variaciones dentro del ensayo. Entonces, el ensayo de control en campo. Entonces, ya aquí, ojo, y aquí también les quiero hacer la aclaración. Entonces, en el primero vimos desviación estándar y va de acuerdo a las resistencias. En el segundo grupo vemos el coeficiente de variación en porcentaje. Y obviamente me refiero al coeficiente de variación dentro de la prueba, para que lo tengan en cuenta. Acuérdense que todo lo tenemos en sus grupos. Este es el grupo dentro del ensayo, dentro de la prueba. Entonces, si es por debajo del 3%, excelente. Sí, ya sí. Y realmente aquí yo le digo a mis clientes, y pues me disculparán, pero aquí el que esté por debajo es muy bueno, ya fracasó, no pasó la prueba, ¿sí? Eso prácticamente lo que están midiendo es cómo estás tomando tú la muestra, cómo estás haciendo tú los cilindros, cómo estás fallando tú los cilindros. Porque es que el solo hecho de que haya una dispersión entre del 3%, bueno, aquí 4%, máximo 4, vámonos allí 4%, y es muy bueno. El hecho de que yo tenga una dispersión entre dos cilindros tomados la misma muestra, o sea, es el mismo concreto, el mismo bache, sí podemos garantizar que es igual por la misma persona, el mismo día, y fallados en la misma prensa, y que te empiece a dar resultados promedios de diferencia de más del 4%, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, el man que hace los cilindros le tiembla mucho la mano, ¿no? ¿Qué está pasando? Si me preguntan a mí, sencillamente no está haciendo los cilindros de acuerdo a la norma, no sé si no está haciendo las 25 inserciones por capa, ni siquiera está haciendo las capas, no sé si no está dando los golpes para vibrar, ¿sí? No sé si no están pasando, no sé si no estás curando, pero ya, o sea, si tú en el coeficiente de evaluación dentro del ensayo ya estás por encima del 4, yo diría que ya, chao, no. Evalúate tú, evalúa tu laboratorio y mira quién está haciendo las cosas mal. En esto, una desviación estándar es mucho más complicado de hacer, pero dentro del ensayo sí podemos controlar mucho, ¿no? O sea, dentro del ensayo yo puedo controlar, capacitar muy bien a una persona para que haga las muestras, ¿sí? Y él no puede tener unas variaciones tan grandes, ¿sí? Que a mí, por ejemplo, yo les quiero hacer un ejemplo de la desviación estándar del normal, digamos, de las propiedades del concreto, del grupo que denominamos las propiedades del concreto. Si yo tengo un concreto de 5000 PSI, ¿sí? Y tengo una variación de resistencia, o de resistencia del 10%, que son 500 PSI, que 10% pues no es tan alto, y me dice que es bueno. O sea, entre más alta la resistencia que yo haga, pues va a ser más difícil controlar la desviación estándar, y eso sí es un reto. Y ahí sí tenemos que trabajar muy fuerte en hacer un muy buen control de materias primas. Así tenemos que trabajar muy fuerte en hacer unos muestreos más grandes de concreto. ¿Listo? Porque recuerden, y me voy a volver un poco, recuerden en estas dos fórmulas que vemos abajo para los dos criterios de aceptación de la 6318, que la F'C sub R, o sea, la F'C de resistencia, pues va en función de la desviación estándar, ¿sí? Entonces, si yo no controlo mi desviación estándar, pues la norma va a pedir unos factores de seguridad mucho más grandes. Y factores de seguridad mucho más grandes me va a valer mucho más plata, ¿sí? Y no sé, pues, qué tan rentable estés tú, cómo están tus precios en el mercado, pero pues ahí tienes que empezar a evaluar, ¿no? O sea, primero que todo, pues la calidad tiene que ir primero, o sea, tienes que cumplir la norma sí o sí, pero pues también tienes que tener un negocio y tienes que ser eficiente. Entonces, pues tienes que empezar a ver cómo hago, pues cómo hago para ser más eficiente, no me está dando, bueno, no, pues revisa la planta, revisa los agregados, ahí es cuando tu control, tu plan de calidad, pues tiene que ser muy importante. Los que son clientes EMET saben, pues que los EMET, sus clientes industriales tienen el plan CEPRO, y uno de los requisitos que tienen los CEPRO es, oiga, muéstrenos su plan de inspección de calidad, déjenos ver cómo es, y lo comparamos con los planes de inspección de calidad que tiene EMET dentro de sus plantas de concreto. Tiene que ser igual. Yo tengo un cliente en Nariño que su plan de inspección de calidad era mejor que el de nosotros, y yo, wow, te felicito, pero ahora quiero ver cómo lo aplicas. Y ahí ya flequearon un poco, pero bueno, son muy juiciosos, pero hay que ver eso, ¿no? O sea, tenemos que ser muy juiciosos en esa parte, y pues por eso, pues de las aplicaciones del control estadístico es evaluar mi planta, evaluar mi producción, evaluar mi laboratorio. Al final esto es un resumen de la evaluación del proceso de calidad. Si yo no paso esta prueba, si yo aquí en la variación total de mi planta tengo más de 500 PSI y una coeficiente de variación del ensayo por encima del 4%, pues no estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo un concreto de calidad.
Por eso al principio de la charla pues definía un poco de lo que es la calidad. ¿Listo? Y bueno, aquí les quiero dar un corto ejemplo de esta tabla. Esto es un corto ejemplo de cómo evaluamos la planta. Entonces, miren, si ustedes miran, voy a empezar de izquierda a derecha. Entonces dice ensayo número. Pues para este ejemplo tenemos 38 ensayos. Observación, ponemos es lo que se fundió con ese concreto. Fecha de moldeo es la fecha que se hicieron las muestras. Y ponemos, para este caso, tenemos 3 cilindros cada 28 días. Pero si ustedes miran, que arranca el 17 de abril del 2019, y pues bueno, aquí se acortó un poco, pero arrancamos con 2 cilindros, ¿sí, no? O sea, el ensayo número 1, que fue esa muestra número 1, la columna P1, solamente fueron 2 cilindros. Y ya después dijimos, oiga, no, de acuerdo al control estadístico, pues hagamos 3 cilindros, eso nos va a ayudar más. Entonces empezamos a hacer 3 cilindros. Entonces, bueno, igual hay un par, si ustedes se dan cuenta, ya la segunda muestra se hizo el 31 de mayo, o sea, sí pasó un tiempo considerable, pues, pero pues ese tiempo nos dio para pensar y mejorar el proceso de calidad. Este es un ejemplo de un cliente. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver. Si ustedes miran, entonces, bueno, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3. El ensayo es el promedio de los resultados de esos 3 cilindros. Promedio 3 es el promedio móvil, o sea, el promedio de los primeros de los resultados. Digamos que el ensayo es el promedio horizontal y el promedio 3 vamos a decir que es el promedio vertical. Por eso, pues, las primeras 2 casillas no hay promedio 3 porque no tengo los 3 datos pues, del promedio consecutivo. Y ahí para adelante se llama lo que la norma denomina el promedio móvil. El rango es la diferencia entre 2 cilindros. Y aquí hay algo que también medimos a veces, que pues, la norma no lo especifica como tal, pero lo recomienda, y es el promedio de rango de 10 cilindros. ¿Cómo es el promedio de los rangos cada 10 cilindros? Eso también me da una señal. Y aquí me dan los 2 criterios de aceptación, si ustedes los pueden ver. Ya voy casi de la mitad a la derecha de la tabla, criterios de aceptación. Entonces dice, primer criterio, el promedio de 3 cilindros sea mayor a la F'C. ¿Sí o no? Y el otro es que el ensayo de F'C tiene que ser mayor, cada ensayo tiene que ser mayor a F'C menos 35 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces aquí tenemos 38 muestras y las que ustedes ven en amarillo resaltadas son cuando no cumplo los criterios de aceptación. Este es un concreto de 6.000 PSI o 420 kilogramos centímetro cuadrado. Y también podemos ver al final de la tabla, que se llama contenido de cemento, kilogramos por metro cúbico, y es la cantidad de cemento con la que yo hacía este diseño de 6.000. Entonces ustedes, no sé, los que hacen concreto de 6.000 PSI en sus plantas, qué cantidad de cemento utilizan, pero para este caso utilizamos 462 kilogramos de cemento por cada metro cúbico, considerable, o sea, nada tacaños en el cemento. Y aún así tuvimos resistencias que no cumplieron. Y si ustedes se van acá, si ustedes miran la tabla, aquí donde dice resistencias a 28 días, hay unos datos que están en rojo. Esos datos que están en rojo son datos que están por debajo de la resistencia comercial, que eran 420 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ensayo número 4 del 7 de junio, entonces, de las 3, hubo uno que dio por debajo de 418, pero cuando miramos el promedio de los 3, pues dio 426, cumplió. Y el promedio móvil, 443, 450, vamos bien. Entonces, no hubo problema, pero ahí de pronto te da una alarma. Uy, ¿qué pasó ahí? Seguramente fue muestreo. Listo. Empezamos a avanzar. Por ejemplo, aquí miren esta variación. Ese ensayo número 4, el promedio de los 3 cilindros dio 426 kilogramos, ¿sí o no? Y el ensayo número 5, que fue el día siguiente, el 8 de junio, el promedio de los 3 cilindros dio 492 kilogramos. 70 kilogramos más, casi 1000 PSI más. Entonces, aquí ya dice influir, pero una variación de 1000 PSI, les cuento, esta plata, o sea, es que, bueno, ahí ya nos invita a ver qué pasó, o sea, qué pasó ahí, por qué dio tan alto, o sea, es que se sobredosificó el cemento, o es que llegó el laboratorista que era y está haciendo mejor las muestras. Bueno, esto nos invita a esta tabla y eso nos invita al control estadístico. No necesariamente tenemos que no cumplir una resistencia para generar una alarma. Esto nos invita a hacer un análisis y nos invita a llevar un control de las resistencias, porque las resistencias sencillamente son una consecuencia de nuestra producción. Hasta ahí, ¿listo? Entonces, bueno, aquí vemos también, si ustedes ven el 29 de junio, el 26 y el 29 de junio tuvimos resultados supremamente malos, 400 kilogramos
promedio es de 401, el del 11 de junio nos dio un promedio de 11 de junio, no, 29 de junio, perdón, nos dio un promedio de 376 kilogramos, es decir, pues, pucha, delicado, ¿no? O sea, nos dio casi 5.000 PSI, como 5.200 PSI, un concreto que la venta era de 6.000 PSI. O sea, esto ya nos empezaba a afectar. Y si ustedes miran los criterios, hay criterios de aceptación, él cumplió el promedio móvil. Mire, el promedio móvil de los tres dio 475, 434 y al final 407 de 420. O sea, hasta uno se lo puede pasar. Pero no cumplió el promedio de especificación de que cada resultado tiene que ser igual a F' C menos 35, o sea, menos 500 PSI. Entonces, ahí lo incumplió. Y es más, no está ahí y se me olvidó ponerlo dentro de la presentación, pero la norma dice que cuando son concretos por encima de los 5.000 PSI, ya no son 35 kilogramos, sino el 0.9% de la resistencia nominal, o sea, el 10%. Es decir, ningún resultado de cilindro puede dar por debajo del 10% de su resultado, de su resistencia. Es decir, si tengo un 6.000, lo más bajo que puede dar un cilindro son 5.400. Si da menos de 5.400, ya estoy incumpliendo uno de los criterios. Bueno, entonces, bueno, esta es una gráfica normal. La idea es que ustedes lleven esto así. Y al final, son todas las resistencias de un concreto de 6.000 PSI, de 6 pulgadas. Y al final, pues vemos esta evaluación de la planta. Entonces, miren, desviación estándar, 36 kilogramos. Factor de corrección, 1. ¿Por qué 1? Pues porque fueron 38 datos, más de 30, el factor de corrección es 1. Entonces la desviación estándar corrigida, el mismo 36. El coeficiente de variación sencillamente es 36 dividido en la resistencia promedio, que fueron 438 kilogramos. ¿Listo? Ahora viene la desviación obtenida, bueno, dice, ojo, esto me gusta mucho, este cuadrito, dice, de acuerdo al valor de desviación obtenida, la operación de la planta se califica como buena. Buena, entonces miremos qué es bueno. Entonces, buena es que está entre 3,5 y 4 megapascales la desviación estándar, 36, 3,6 megapascales. Vale, ya yo ahí te diría, ven, revisemos los procesos, creo que algo no está dando muy bien, coeficiente de variación del 8.3%. Después viene, bueno, vamos a ver los rangos. Entonces, el promedio de los rangos fue 21 kilogramos. La desviación estándar dentro del ensayo fue de 13 kilogramos. Y el coeficiente de variación fue 2.9. Entonces, el coeficiente de variación por debajo de 3 es excelente. Entonces, efectivamente, aquí dice, de acuerdo al coeficiente de variación, el control en la toma, curado y ensayo de las muestras de la planta se califica como excelente. Es decir, el laboratorista hizo bien su trabajo, pero el de producción no lo está haciendo tan bien. Este es el resumen, pues, de todas estas resistencias, las podemos resumir en estas dos cosas. Y aquí dice, oiga, tenemos dos parámetros de cumplimiento, ¿sí? Entonces aquí dice que el parámetro número 1, de que el promedio móvil sea mayor a la resistencia nominal, pues solamente el 75% de las 36 muestras lo cumplió, y que ningún resultado estuviera por debajo de F'C menos 35, en este caso era F'C por 0,9, debajo de la resistencia especificada, solamente el 93% de la resistencia lo cumplió. Y solamente es porque es grave. Acuérdense que tenemos máximo chance de 1 de cada 100 muestras. Entonces aquí tenemos solamente 38 y ya tenemos el 93% de datos, el 6% de datos que no cumplió. Eso nos complica un poco. Sin embargo, cuando miramos un análisis global, dice, la resistencia promedio fue de 438 kilogramos centímetro cuadrado. Es decir, al final, si promediamos todas las resistencias que tuvo esta planta, está dando por encima de 420, pero hay algunas resistencias que se salen, y esas resistencias son las que hacen que la desviación estándar, que es la que me mide la dispersión de los datos, pues sea mayor y sea calificada como buena. ¿Sí? Entonces, dice, el porcentaje de resultados esperados de la mezcla utilizada que estén por debajo de la resistencia nominal es del 20%. O sea, ¿qué nos dice esto? Aquí, en ese momento que usted está haciendo este control estadístico, está diciendo que el 20% de sus resistencias puede que incumplan uno de los dos criterios de la norma. Entonces, es decir, que cada 100 carros que tú le despaches a tu cliente, 20 no van a cumplir y son posibles candidatos a una reclamación. Entonces, pues, vamos a ver, tienes que reaccionar, hacer algo para subir. Ya vamos a ver qué puede hacer. Y dice, mire, la resistencia requerida con esta desviación son 469 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, es decir, la resistencia de diseño
son 469 kilogramos, pero la resistencia promedio me está dando 438. Es decir, por eso aparece en rojo, dice sobre diseño promedio del hormigón en negativo 31 kilogramos centímetro cuadrado. Estoy hablando de resistencia, no estoy hablando de cantidad de cemento ni nada, muchas veces se suelen confundir, solamente hago la aclaración. Es decir, yo tengo que hacer algo para que mis resistencias suban en 31 kilogramos y yo, de acuerdo a mi desviación estándar, tener un proceso de control controlado. ¿Listo? Eso es lo que me dice. Entonces, mire a ver cómo sube esos 31 kilogramos de resistencia. Al final les voy a explicar un poco, porque la ACI 318 también nos dice qué se debe hacer. ¿Listo? Entonces, aquí les cuento un poco de la ejecución de las fórmulas que vemos más adelante, con un ejemplo práctico de las resistencias que acabamos de ver. Entonces, miren, la F' sub R, que es la F' de diseño, y la F'C, pues la hacemos de acuerdo al ejemplo que acabamos de ver, que son un concreto de 6.000 PSI, 420 kilogramos. La desviación estándar ya la tenemos. Bueno, pero no, aquí sí me disculpan. Este fue de otro, no es de este mismo. Aquí la desviación estándar fue 36. Bueno, aquí tomé una 19. Aquí me disculpan, pero bueno, el ejemplo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo caso, pues sencillamente es como con la desviación estándar, sencillamente calculamos la F'C resistencia. Y aquí, al final, si yo calculo la F'C resistencia por las dos fórmulas, dice que el F'C sub R puede ser 445 kilogramos o 429,27 kilogramos. Pues sencillamente vamos a coger la más alta, no la más baja, la más alta. Y hay una desviación estándar muy buena, 19 kilogramos, entonces tengo que, sencillamente mi factor de corrección son 35 kilogramos más, pero 25 kilogramos más, eso prácticamente no es nada, muy poquito. Y eso lo puedo hacer si tuviera una desviación estándar baja. Para este caso, como la desviación estándar fue de 36, me dice que mi resistencia promedio requería de 469, ¿sí? Es decir, casi 50 kilogramos más. Eso estamos hablando más o menos de 700, 800 PSI por encima. Eso cuesta plata. ¿Listo? Y pues al final, no sé si se acuerdan cuando veíamos la gráfica que nos estaba el profesor Gerardo, que hizo el libre concreto simple, y llega a un punto que después de esta desviación estándar ya se ponía recto. Y yo les decía, ya te vas a la máxima. ¿Qué es la máxima? Esto es la máxima. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer un diseño de cero? O sea, llegué, voy a dar un ejemplo, estoy en Bogotá, me fui a Medellín, llevo mi planta de concreto, en Medellín no tengo nada, estoy conociendo los agregados hasta ahora, ¿qué debo hacer? Pues bueno, tienes que arrancar de cero, no tienes una desviación estándar de unos productos conocidos, y la norma, la NSR10 o la CI 318, te dice lo siguiente: si es un concreto por debajo de 3.000 PSI, ojo que no dice menor igual, sino dice menor, o sea, 3.000 no aplica, coges F'C más 70. Y 70 son más o menos 900 PSI. Entonces, coges eso. Es decir, yo hacer un concreto de 2.500, tengo que diseñar un 3.400. Si es por encima de 3.000 PSI, entonces entre 3.000, mayor o igual a 3.000 y 5.000 PSI, entonces mi resistencia de diseño debe ser igual a F'C más 8,3. Entonces, por encima de los 1.000 PSI, 7 megapascales, 2.000 PSI, ahí corrijo, no son 900, sino 1.000 PSI. Entonces, F'C más 8,3, eso me da casi 1.150 PSI. Entonces, imagínense, si voy a hacer un diseño de 3.000, tengo que diseñar 4.150 para que me cumpla por la norma, ¿no? O sea, eso no es de que yo me ponga a inventar, y esto no es como lo hace la mayoría de personas, y me disculpan lo que no lo hagan así, y los que lo hacen así, pues espero que tomen un poco de conciencia, pero eso no es los que llegan y dicen, no, tranquilo, que yo ya sé que eso con 250 kilos de cemento, eso me da. No, eso aquí en ningún momento la norma habla de cemento. La única norma que habla de una cantidad de diseño especificada es la norma de durabilidad, y nos dice una cantidad mínima de cemento. ¿Sí? La norma de durabilidad nos dice mínimo 300 kilogramos. El resto, pues, debe ser normal. Y cuando son concretos por encima de 1.000 PSI, como por ejemplo este concreto de 6.000, yo no tengo ningún dato, voy a partir de cero. La norma dice, bueno, coja 6.000 PSI por 1.1, bueno, 420 por 1.1, o sea, ahí nomás ya súbele 42, ahí nomás súbele 50 más. Es decir, para un concreto de 6.000 serían 92 kilogramos más.
Estos son más o menos casi unos 1400 PSI. Es decir, si yo voy a hacer un concreto de 6000, por normativa debería diseñar un concreto de 7400 PSI. Ya, bastante alto, ¿no? Entonces, pues la norma como que nos dice, ¿a qué nos invita esto? Nos dice sencillamente, coge tu diseño, ¿sí? De 3000, diseña un 4150, saca las primeras 15 muestras, haz un control estadístico y si te da el chance de bajar, pues empieza a bajar otra vez. Cuando tengas las 30 muestras, vuelves a calcular, te da el chance de bajar un poquito más y al final ya vas a mantener una desviación estándar constante, con unas cantidades de cemento buenas, aunque si inclusive tú ves que optimizaste tus procesos de producción, pues la desviación estándar cada vez va a ser mucho más baja, vas a poder mejorar muchísimo más tus cuantías de cemento sin incumplir ninguna norma, cumpliendo todos los parámetros de calidad y vas a ser mucho más rentable en tu negocio. ¿Listo? Estas son unas gráficas de control normalitas que ustedes pueden ver en cualquier libro de concreto. Entonces, sencillamente te muestra, pues, cómo son las gráficas de qué, de seguimiento de un grupo de muestras como las que vemos ahorita. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran en la parte superior de esta gráfica, pues nos dice esos punticos cada puntico es el promedio de 2 cilindros. La línea punteada es la resistencia promedio de todos esos punticos, y la línea que está un poco continua, un poco más gruesa, que está en 21 megapascales, quiere decir que es un concreto de 3000 PSI. Y si ustedes ven, hay algunos punticos que se bajan de ahí, son pocos, pero pues hay unos que se bajan, y hay uno que se baja muchísimo, que seguramente ese no va a estar cumpliendo el segundo parámetro de FFC menos 35 kilogramos. ¿Listo? También vemos la gráfica de resistencia móvil. Entonces, si ustedes miran, pues ahí está la línea de 21 megapascales, 3000 PSI. Prácticamente creo que así a ojo, pues hay que todos los puntos cumplen la resistencia móvil, es decir, el promedio de cada 3 muestras siempre va a estar por encima de 3000 PSI. Y al final también vemos la gráfica de los rangos, ¿no? Entonces la gráfica de cada 10 rangos. Recuerden que el rango es la diferencia en máxima del cilindro mayor versus el cilindro menor de una misma muestra. Entonces, pues ahí también vemos, y ahí pues, nos da unos números que nos sirven, que dice que el promedio de rango para 3 cilindros debe ser igual a 0,846 LF' requerido. Y si no, y para no ir tan lejos, en Colombia, y sí, pues no sé cuál ACTM exactamente diga eso, pero en Colombia, en la NTC 3318, que habla de producción de concreto, nos dice, cuando yo tengo una muestra de cilindros que da que 2 cilindros, tiene una diferencia, 2 cilindros de la misma muestra, o sea, el rango de una muestra es mayor al 9%, descarte eso, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿sí? E inclusive dice, y si tú los fallas en 2 laboratorios diferentes, la desviación máxima tiene que ser el 13%, la desviación no, bueno, sí, la desviación máxima tiene que ser el 13%, no te puedes pasar de ahí, máximo 13%, de eso se descarta la muestra, es decir, si yo hago un concreto de 3000, ¿sí o no? Y un cilindro me dio 3200 y el otro me dio 2600, ya con eso descarto la muestra. O sea, eso no me sirve ni para hacer control estadístico ni para nada. O sea, me sirve es para evaluar el laboratorio y la persona que está haciendo las muestras porque las está haciendo muy mal y me puede llegar a tener una reclamación de concreto importante. ¿Listo? Y pues al final, para rematar, pues de acuerdo a la campana de Gauss, pues aquí vemos otro ejemplo. También es un concreto de 6000. Y vemos pues qué pasa acá. Entonces, si vemos la línea roja es la resistencia promedio y la línea verde es la resistencia requerida. Entonces, eso lo que me quiere decir es que si la resistencia requerida está más hacia la derecha de la resistencia promedio, quiere decir que es una resistencia faltante. Es decir, yo necesito hacer algo para subir esa resistencia porque estoy incumpliendo. Pero por si el contrario, la resistencia requerida está a la izquierda, es decir, mi resistencia promedio fueron 455 kilogramos centímetro cuadrado, pero de acuerdo a mi F'(SUR), mi resistencia requerida no son 455, sino 438. Ojo, ahí tengo ya un sobrediseño, ¿no? Y ahí sí la norma me puede ayudar a optimizar. Bueno, bájele 5 kilitos, bájele 10 kilitos por metro cúbico. Tampoco lo hago al azar, hago unas pruebas si quieren a nivel laboratorio para ir validando. Que tienes un sobrediseño, si estás gastando más plata, estás muy juicioso, estás dando más de lo que deberías dar, puedes bajar. En este caso es todo lo contrario. Bueno, mire, a ver, va a subir. Bueno, y pues aquí quería dejarles esto y es, bueno, ¿y qué hago para subir?
Entonces todo el mundo le va a decir, pues métale cemento, ¿no? Pero pues esa no es la respuesta. Esta también está en la ACI 318, en la parte de los comentarios. Entonces, en el comentario de la respuesta respecto a la tabla 5.6.3.4, dice lo siguiente. No voy a leer todo eso para no enredarnos. Sencillamente dice, cuando pasa algo que en concreto no cumple alguno de los dos criterios y es rechazado, tampoco es un tema de demolición, tampoco es un tema de que voy a la estructura y la tengo que cambiar y volver a fundir, ¿no? Sí, pues primero tienes que ver qué tan malo fue, segundo tienes que ir a evaluar con el estructural qué se puede hacer, porque el estructural también tiene unos factores de seguridad que te pueden ayudar. También el estructural te puede decir, no hermano, lo siento, demore y vuelvan a hacer porque eso no va a aguantar. Pero bueno, lo que dice esto es, ojo, esto es una alarma, ¿no? Eso es lo que dice la norma es, si no cumple, levante bandera y mire qué está pasando y tiene que tomar una reacción inmediata. ¿Y cuáles son las reacciones que puede tomar? Bueno, pues aquí están. Entonces, A, incrementar el contenido de material cementante, es la fácil. B, variación en las dosificaciones. A ver, metamos un poquito más de grado y bajemos la arena. Eso tampoco es al azar, ¿no? O sea, tampoco es que digan, no, pues le voy a bajar la arena. No, pues hay que hacer unas pruebas. Preferiblemente cualquier cambio que hagamos en nuestros diseños hay que validarlo en tronco y prácticamente que eso es un diseño nuevo. Si el control estadístico se tiene que volver a arrancar. Hay que, ojo con eso. Ojo, y aquí ya me parece interesante lo que dice la norma, ¿no? C, mejor control o reducción de asentamiento. Ah, ok, si yo estoy vendiendo un concreto de 6 pulgadas y a la hora siempre me llega de 8 o 9 pulgadas, quiere decir que o le estoy aplicando mucho aditivo o le estoy metiendo mucha más agua de la que necesita la mezcla. Y acuérdense que el agua nos afecta la relación AC y acuérdense que la relación AC es la que domina la resistencia en el concreto. Entonces, pues bajemos la agüita, que seguramente eso me ayuda a mejorar las resistencias. Reducción de los tiempos de entrega. Si yo tengo que tener un concreto en estado fresco mucho tiempo, un recorrido de 3 horas, pues eso nos puede afectar. Pero digamos, esta es la más improbable, ¿no? Nadie se muera más en entregar un concreto porque quiere. Hay unas condiciones que no podemos controlar, clima, tráfico, etcétera. Entonces, decir, yo reduzco el tiempo de entrega porque sí, pues es complicado, pero bueno, te da el chance. Control más estricto de los contenidos de aire. Recuerden que los contenidos de aire nos afectan profundamente la resistencia. Entonces, hablar cuál es mi contenido de aire y si puede ser que es que la resistencia me está variando es porque tengo unos contenidos de aire muy altos. Los contenidos de aire nos pueden dar muchas cosas. Por ejemplo, una mala combinación de agregados, una mala combinación de arena y grava me pueda generar un contenido de aire más alto. ¿Listo? Y la F, que nadie la mira, que es súper importante, es mejorar la calidad de los ensayos, lo que incluye un estricto cumplimiento de los procedimientos estándar del ensayo. Es decir, oiga, revise con su laboratorista, oye, mire cómo hace el procedimiento, mire cómo está haciendo la toma de muestras, mire cómo está haciendo los cilindros, mire cómo hace el asentamiento, mire cómo está fallando, revise los neoprenos, ¿sí? Porque puede ser que el error esté por ahí, ¿sí? Y usted no tenga que subirle 10, 15 kilos de cemento por metro cúbico, sino puede ser que el laboratorio no está haciendo justamente el procedimiento. ¿Listo? Y las gráficas que ustedes vieron ahí, las referencias pues, de esta presentación están acá. Y bueno, Lorena, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. No sé qué dudas se han generado durante la presentación, no sé si les quedaron claros, si quieren que revisemos algo más. Muchas gracias, ingeniero Morales. Como lo anunciamos al inicio, recibimos sus preguntas a través de nuestro chat. Sabemos que muchas han sido resueltas durante la charla, sin embargo, nos quedan algunas por resolver. Así que comenzamos con la primera pregunta. Ingeniero Morales, ¿por qué en las muestras de resistencia no se puede fallar un solo cilindro? Bueno, eso es algo pues que la norma tampoco lo especifica como tal, pero si nos vamos, digamos que al tema de probabilidad y estadística, si yo fallo un solo cilindro, pues no tengo algo representativo. Como vemos, hay demasiados factores en el concreto que pueden llegar a afectar el concreto. Aquí voy a volver a esta gráfica que creo que es que esta gráfica resume todo. Me parece Gracias. muy bonito. Dale. No, entonces, me vuelvo a esa gráfica. Entonces, mira, un solo cilindro puede haber tenido afectación con cualquiera de estos procedimientos y no lo tuve en cuenta. En cambio, si yo tengo 2 cilindros, puede que uno de los cilindros haya sido afectado y el otro no, y eso me da una visión de que no es un tema de la mezcla, sino puedo llegar a ver algo. Entonces, por eso pues la norma dice 2, dice 3, y es más, si quieres haz 10, y entre más hagas, pues yo más poquito te castigo tu desviación estándar dentro del ensayo. ¿Listo? Gracias, ingeniero.
Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el factor que más afecta a la resistencia? Bueno, buena pregunta. Muy buena pregunta. Todos los factores que vemos acá afectan las resistencias, pero indudablemente, como lo dije ahora, pues las resistencias van dominadas por la relación agua-cemento, ¿no? Entonces, el agua es el factor que más afecta a las resistencias. Y yo creería que después del agua, el aire, pero si yo no tengo un buen control del agua, si no tengo un correcto control de las humedades, si no hago una buena corrección de humedades en la mezcla, en la producción, pues creo que jamás va a tener un control estadístico aceptable. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la desviación máxima permitida en una muestra? Bueno, si hablas de muestra, pues, asumo que te refieres a una muestra de promedio de 2 cilindros o de 3 cilindros. Entonces, pues como les dije ahora, la norma me dice que si la diferencia entre 2 cilindros fallados en la misma prensa es mayor al 9%, ya debería yo descartar ese ensayo, y eso quiere decir que yo tampoco lo puedo utilizar dentro del control estadístico. Sencillamente es como si esa muestra nunca hubiera estado, totalmente descartada. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre desviación estándar y coeficiente de variación? Bueno, bueno, son digamos que dos factores similares, los dos nos miden la dispersión, como lo vimos, pues la desviación estándar es aquí en esta curva normal, pues la desviación estándar es esa dispersión de rangos, de datos, perdón, entre respecto al promedio, ¿sí? Y el coeficiente de variación, como lo vimos aquí en la fórmula, es la desviación estándar dividida en el promedio, es decir, nos va a dar una diferencia relativa en función porcentual que muchas veces es más fácil de entender, ¿sí? Vemos que para calificación de la planta la norma nos mide con desviación estándar, pero pues también ustedes pueden hacer una clasificación de acuerdo a su variación, pues ya independiente de la norma, ¿no? O sea, primero compro la norma y ya puedo yo también poner mis propios controles, pero es eso, es básicamente el coeficiente de variación es una forma de ver la desviación estándar de forma porcentual. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, si tengo un diseño con el que trabajé en Bogotá, finalicé el proyecto y moví la planta a Medellín, ¿puedo seguir con el diseño trabajado o debo iniciar de nuevo con el proceso de las 30 muestras? Bueno, pues hay que ver un poco más el contexto de la IA Medellín. Creería yo que es imposible que en Medellín consigas, partiendo solo de un hecho, consigas de los agregados que tenías en Bogotá. O sea, eso es casi que imposible, ¿no? Son más o menos 400 kilómetros. Pues allá vas a trabajar con materiales totalmente diferentes. Por ende, el control estadístico que tenías hecho antes, pues no te va a servir. Tendrías que empezar de nuevo con el factor de seguridad máximo. O sea, si es un diseño de 3000, tendrías que diseñar un 4150. Y a la medida que vayas avanzando, que tengas las 15 o las 30 muestras, pues apliques un control estadístico y puedes empezar a bajar tus cantidades de cemento. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer si en una obra un resultado me da 90%, pero sigo cumpliendo los requerimientos de la aceptación y la obra me pide que refuerce la estructura? Bueno, bueno, muy buena pregunta. Bueno, ahí pasa lo que hablamos ahora, ¿no? O sea, si yo tengo unos chances que me da la norma y como lo dije yo, pues eso es claro, la norma lo dice la CI 318, la NSRIS, la NTC 3318, dan unos parámetros. Es muy imposible. Realmente, cuando yo vendo concreto, yo no estoy vendiendo una resistencia, realmente estoy vendiendo una nube de puntos de resistencias, que la idea es que cumplan algunos de estos parámetros. Entonces, si te da 90% y cumples, es un concreto de 3000, estás cumpliendo el F''C menos 35, y el promedio móvil también te está cumpliendo, no deberías de hacer el refuerzo. Entonces, es importante que cuando ustedes hagan negociaciones con los constructores o cuando estén cerrando el contrato, que ustedes sean muy específicos, que los criterios de aceptación del concreto van de acuerdo a la norma y especifiquen qué norma. Si tienen la fija, pues la ACI 318 es la traducción de todas las normas. Entonces, pues los requerimientos de aceptación y de calidad de mi concreto tienen que ir en función de la ACI 318. Esa es la respuesta. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿tienen estadísticas de cómo las resistencias se ven afectadas por los cambios de temperatura? Por ejemplo, una cosa es fundir a las 7 de la mañana y otra es a la 1 de la tarde.
Digamos que la norma no habla de eso, pero pues, la pregunta es muy válida y es muy cierta, ¿no? O sea, la temperatura, como lo vimos, está entre los procesos de variación y va a hacer que cambien los resultados. En ese momento yo no sabría decirte qué resultados son, lo que sí podría decirte, y lo he vivido, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en los Santanderes, que lento muchísimo, una vez trabajé en Valledupar, pues el concreto se secaba muy rápido, ¿sí? Necesitábamos, generalmente cuando llegaba la mixer a la hora, no cumplía el asentamiento, tocaba adicionar agua, dañábamos el concreto, no nos daban las resistencias, afectábamos la relación AC, pues afecta muchísimo. Puntualmente no tenemos un control, o sea, no tenemos una estadística de cuánto afecta la temperatura en las resistencias del concreto, pero cualquiera de ustedes lo puede hacer, ¿no? O sea, ustedes hagan un control estadístico donde solamente fallen las temperaturas en los concretos que fallan a las 6 de la mañana y lo comparan las desviaciones estándar, los coeficientes de variación con otro concreto que solo entregan al mediodía, ¿no? Ojalá que sean los mismos diseños, eso sí, ojalá sea el mismo 3006 pulgadas grava común y tú mismo lo puedes hacer. Pero es un muy buen ejemplo de un factor que muchas veces no tenemos en cuenta como la temperatura y que puede afectar bastante las resistencias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, si en un estadístico coeficiente de variación para el muestreo te da arriba del 4%, pero el análisis contempla más de un laboratorista, ¿a qué atribuirías la deficiencia? Bueno, bueno, buena pregunta, pero digamos que la desviación dentro del ensayo no solamente depende del laboratorista, pero el primer consejo que te daría, y pues esos son consejos pues, personales de cómo yo veo la situación, es procura en la medida de lo posible que las muestras las haga solo una persona, ¿sí? Y si tú dices, no, es que yo fundo toda la tarde y la persona solo trabaja de 8 a 12 y a las 2 llega otro y pues obviamente tiene que ser las muestras, pues te invito a que hagas un control estadístico del primer grupo y del segundo grupo, o sea, un control estadístico de las resistencias de 8 a 12 y otro grupo de resistencias de 12 en adelante y los compares. Y tú digas, ven, ¿por qué el laboratorista A le da un coeficiente de variación del 3% y por qué el laboratorista B le da un coeficiente de variación del 4%? Pero bueno, como te dije al principio, no solamente depende del laboratorista, también puedes ver, por ejemplo, el curado, ¿sí? El curado también afecta. Si un cilindro se cura y el otro no, la diferencia, créeme que es abismal. Puede estar hablando de más del 50% de resistencia en los primeros 7 días. Entonces, no solamente depende del laboratorista, pero la idea del control estadístico es que tú te des cuenta de ese tipo de cosas y que lo puedas reaccionar tomando diferentes medidas. Tú puedes sacar un control estadístico de lo que tú quieras y por eso es una herramienta demasiado buena y que es muy ignorada hoy en día en la producción de concreto. Entonces tú puedes revisar por planta, por diseño y por laboratorista, revisar las funciones estadísticas, comparar y empezar a ver qué es lo que más te sirve y lo que es más eficiente para tu planta. Así es, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es más recomendable, hacer estadísticos con 30 datos o con volúmenes mayores? Bueno, eso es muy relativo. O sea, la norma nos dice una muestra representativa es al menos 30 datos. Entonces, yo creería que lo ideal es que sean más de 30, ¿sí? Pero ya hacer un control estadístico de 100 datos, no sé qué tan tedioso sea, porque hay que ver la diferencia en tiempo entre el primer dato y el último dato, y ver también si todas las variables que tuvieron fueron iguales a lo largo del tiempo. Yo, pues, la norma no tampoco especifica nada en eso. Yo diría que hacer un control estadístico, si sacas 30 datos, si sacas, por ejemplo, una muestra diaria, hacer un control estadístico ya lo hagas por tiempo, o sea, cada 3 meses o semestral, y te puedes dar cuenta, ¿sí? O nosotros personalmente también hacemos mucho eso, ¿no? Hacemos un control estadístico de todo el año, hacemos un control estadístico trimestral y semestral, y vamos viendo cómo se comporta. Obviamente también entre más datos tengas, si eres muy juicioso, pues también la desviación estándar es mucho más bajita, ¿no? Al tener menos datos tienes menos probabilidad de dispersión. Entonces, también te ayuda, entre más datos tengas, también te ayuda a que la desviación estándar sea más bajita y que tus cuantías de cemento también puedan ser más bajas. Te puedes pegar de ahí también. Pero, pues, puntualmente para responder la pregunta, lo puedes hacer como tú quieras, es demasiado relativo. Desde que tengas los 30 datos está bien, lo puedes hacer por 30 datos, lo puedes hacer por tiempo, por un mes, por 2 meses, trimestral. Bueno, tú tomas la decisión y miras lo que te es más eficiente en tu planta. Entendido, ingeniero. La siguiente pregunta viene de Panamá. El cuadro que mostró donde veíamos los porcentajes aceptables para la desviación estándar
se encuentra en la norma ASI 318. La norma, ¿me repites, Lorena, por favor, la norma? ACI 318. ¿Esta? Sí, no. Esta, si no estoy mal, se encontró en la CI 214. No, no, mentira, sí 318, discúlpame. Sí 318, ahí está. ACI 318, ahí encuentras esta tabla. Ahí está en la parte inferior de la tabla. Muchas gracias, ingeniero. Para la calificación de la planta, ¿me podría recordar en qué norma encuentro las especificaciones o parámetros a evaluar? No, pues digamos que en este ejemplo particular, en la ACI 318, en la ACI 214 también puedes encontrar algo, pero particularmente en la ACI 318 sencillamente te dan estos dos parámetros, que es desviación estándar y coeficiente de variación. En ninguna otra norma, o por lo menos no que yo conozca, pues encuentras algo tan bueno que te pueda decir qué tan bueno es tu proceso, ¿no? Entonces, por eso me parece supremamente importante y por eso al principio les decía que el control estadístico de concreto sencillamente resume todos sus procesos de calidad. Entonces, pero no conozco una norma que te limite, oye, si sacas tanta resistencia es bueno o malo, no. Sencillamente aquí son estos dos variables, controles de desviación estándar de la planta, coeficiente de variación dentro de la prueba, te puede medir tus procesos de calidad. Lo encuentras en la CI 318. Ok, perfecto. Otra pregunta. Generalmente para la producción de concreto, hay agua potable donde se encuentra incluido el cloro. ¿Esto puede afectar la durabilidad del concreto y si hay forma de medir su afectación? Sí, claro. El cloro es una de las medidas restrictivas que tenemos en el agua para utilizar en el concreto. Puede afectar bastante. Pero ¿qué tanto te puede afectar? Pues el control estadístico va a ser difícil que lo midas ahí porque tendrías que hacer unas pruebas con agua con cloro y otras pruebas con otro tipo de agua y ver qué tanto afecta las resistencias, hacer 30 muestras de cada uno, o sea, no es un procedimiento fácil, pero digamos que ahí yo ya te invitaría más bien a que mires la norma del agua, la analices, hagas un análisis físico-químico del agua y si realmente la cantidad de cloro que tiene el agua supera el límite de la norma, pues no deberías de utilizarlo porque pues puedes tener problemas grandes de durabilidad. Ok, perfecto. Pues, ingeniero, se nos han acabado las preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los estaremos invitando para el próximo martes a nuestro webinar Control de Calidad, Ensayos e Interpretación de Resultados con el ingeniero Diego Hernández. Las invitaciones serán enviadas a sus correos. La modalidad será la misma a través de una liga de Zoom. Infinitas gracias a ingeniero Morales por su disposición. Un Bueno, abrazo a distancia gracias para a todos. ustedes. Sigamos cuidándonos y siguiendo los protocolos. Recuerden siempre que la salud y seguridad de todos es una prioridad. Feliz resto de semana para todos.